Buenas tardes, Doc. Hola Rodríguez, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutitos más, que se conecten las más personas y empezamos. Estamos en los primeros días. Fíjense, el primer día y el segundo. No, ahí está bien.
Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase. Déjenme compartirles, por favor, la pantalla. Les voy a pedir que todos pongan su nombre, su apellido en el grupo del chat para que valga como la asistencia, por favor. Nos hemos quedado ayer en el capítulo 47. ¿Alguien me puede decir en qué diapositiva nos hemos quedado? Sé que nos hemos quedado en las últimas diapositivas, pero no recuerdo en cuál. Es en esa, doctora, en la que está. No se vayan a olvidar que tienen que poner su nombre y apellido para que yo los pueda admitir. Aquí. Bien, nos hemos quedado en emisión de las señales rítmicas. No se vayan a olvidar que les he dicho que las señales tienen que ser de manera rítmica y continua. Entonces nos dice que muchos circuitos neuronales emiten señales que tienen una salida rítmica. Por ejemplo, la señal respiratoria. Por eso les he dicho que ustedes respiran, inspiran, expiran, inspiran, expiran. Entonces, esa inspiración o ese volumen respiratorio que ustedes están generando tiene que ser una señal rítmica para que les dé una frecuencia cardíaca adecuada. ¿Dónde nace esto? En el centro respiratorio, donde en el bulbo y en la protuberancia, como ustedes ya habían estudiado. También se han observado que generalmente todas las señales rítmicas que están estudiados por los medios de experimento o medios de observación derivan de circuitos reverberantes o de una sucesión que sea o que suministre señales excitadoras o inhibidoras de forma circular al grupo neuronal siguiente. Bien. Bien, tenemos la inestabilidad y la estabilidad de los circuitos neuronales, ¿ya? La inestabilidad y la estabilidad de los circuitos neuronales no es nada más que esa descarga repetitiva sin una prolongación fisiológica que nosotros podemos generar para hacer sinapsis. La inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales se da como ejemplo las convulsiones epilépticas. No se vayan a olvidar que en las convulsiones epilépticas se producen señales sinápticas de manera repetida, ¿ya? Sin ningún tipo de prolongación. Entonces, el sistema nervioso, cuando tiene una convulsión epiléptica, para no dañar todo el sistema nervioso central, lo que hace es funcionar con dos mecanismos básicos como los circuitos inhibidores y como la fatiga de la sinapsis. Cuando nosotros tenemos convulsiones repetidas como en la epilepsia, nosotros tenemos pura descargas simpáticas todo el tiempo y estamos metiendo sodio, estamos liberando un neurotransmisor del preganglionar aquí al postganglional. Entonces, para no quedarnos sin sodio y para no quedarnos, si ustedes desean, sin neurotransmisores, entonces lo que hace el sistema nervioso es mandarnos que un circuito inhibitorio trata de cerrar estas compuertas para que deje de entrar sodio y sobre todo dejen de entrar los neurotransmisores para que se pare o para que genere una estabilidad de los circuitos neuronales. Una vez que se ha inhibido este centro, existe después la fatiga de la sinapsis. No se vayan a olvidar que mucho uso o mucha sinapsis de la neurona pre a la postganglionar, entonces nos va a generar que el paciente tenga una fatiga neuronal o de sinapsis. Bien, los cortocircuitos inhibidores como mecanismo para estabilizar el sistema nervioso. Cuando nosotros tenemos descargas repetitivas y para no morirnos en la descarga repetitiva, entonces nosotros generamos circuitos inhibidores. Ellos inhiben, cierran las compuertas, negativizan si quieren las compuertas para que ya no entre más sodio y más neurotransmisores. Esto para estabilizar todo el sistema nervioso. Dos tipos de circuitos inhibidores existen, nos dice el libro. Los circuitos de retroalimentación y los grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global. Los circuitos de retroalimentación van desde un extremo terminal hacia las neuronas excitadoras. ¿Qué quiere decir? Si esta es una neurona, no es que en la parte final y en las dendritas
No es que en la parte final y en las dendritas solamente se inhiba esta parte. Se inhibe toda la neurona para que ésta no tenga ningún tipo de respuesta. Por eso siguen la misma vía. Estos circuitos existen en todas las vías nerviosas sensitivas e inhiben las neuronas de entrada como las neuronas del extremo terminal. Entonces, los circuitos inhibidores utilizan circuitos de retroalimentación. ¿Y qué retroalimentación será? Pues negativa. ¿Ya? Y los grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global. El control inhibidor global engloba, ejerce, acapa todo el cerebro, sobre todo gran parte de los ganglios basales y todo el sistema del control muscular. Entonces, de esa forma puede funcionar los circuitos inhibidores. Todo esto para estabilizar el sistema nervioso central. Si el sistema nervioso central no tuviera estos circuitos inhibidores para estabilizar, lo más probable es que el paciente va a sufrir un daño en alguna parte del cerebro, ¿ya? O va a sufrir algún daño por descarga simpática masiva. Entonces, como está entrando tanto sodio y están entrando tantos neurotransmisores, van a dar poca cavidad al oxígeno para que estos puedan difundir. Entonces, el oxígeno, como va a difundir, va a haber una cierta isquemia. Y esta isquemia, no se vayan a olvidar que en los capilares cerebrales no se regenera. Entonces, por eso nos produce una secuela cerebral si no existieran estos circuitos inhibidores. La fatiga sináptica como medio para estabilizar el sistema nervioso. La fatiga sináptica es simplemente, nos dice, la transmisión que se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el periodo de excitación. Es por eso que en un periodo de convulsión prolongado, en una epilepsia, yo, terminando la epilepsia, no le puedo decir a mi paciente, anda a trotar, anda a correr, anda a comer, anda a ver una película. Lo que tengo que generar a mi paciente es que vaya a reposar, que mi paciente vaya a dormir, porque no se vayan a olvidar que ha tenido un periodo de excitación muy largo e intenso de descarga simpática. Cada vez que este periodo se está haciendo más intenso, más intenso, más intenso, se vuelve evidentemente más débil, pero sigue metiendo que neurotransmisores, sodio, potasio, cambiando la membrana, deformando la membrana, como le llama el libro. Entonces, este periodo de excitación que ha sido prolongado necesita como tratamiento un reposo para evitar esta fatiga sináptica. Esta fatiga sináptica, si yo ejerzo más trabajo, me puede dar también que me puede dar un colapso del sistema nervioso. Bien, corrección automática a corto plazo de la sensibilidad de la vía mediante el mecanismo de la fatiga. Cuando nosotros tenemos una fatiga sináptica o neuronal, existe una corrección automática a largo plazo. Para que ustedes me puedan entender, vamos a leer primero la teoría. Nos dice que la fatiga y su recuperación es un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de diferentes circuitos del sistema nervioso. Estas funciones sirven para mantener los circuitos en operación dentro de los márgenes de sensibilidad que permitan su funcionamiento. Esperemos un segundito. Viejito.
Perdón, estoy con mi hijito también aquí pasando clases, estoy atendiendo las dos cosas al mismo tiempo, así que les pido un poco de paciencia. Bien, entonces, ¿cómo se traduce esto? Cuando nosotros tenemos una fatiga sináptica para no causar colapso y nosotros seguir pudiendo generar sensibilidad, nuestro sistema nervioso tiene un mecanismo que se llama corrección automática a largo plazo. Si yo hoy día los pongo a estudiar todo el día sin descanso, y mañana los pongo a dar examen y les sigo haciendo estudiar, y después les digo, va a haber un periodo corto de receso y van a volver a estudiar nuevamente para dar examen en la noche, van a tener un colapso del sistema nervioso. No, no van a tener un colapso del sistema nervioso. Van a generar que una corrección automática a corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo después de generarles mucho trabajo neuronal o mucho trabajo sináptico, los pongo a trabajar en algo verdaderamente importante y que ustedes o que a ustedes les interese, entonces ya no va a generarse esa fatiga sináptica. ¿Por qué? Porque la corrección automática a corto plazo va a hacer que ustedes sigan siendo sensibles a todos los estímulos, ya sea táctiles, ya sea visuales, como etcétera, para que ustedes puedan seguir generando esa respuesta. Es por eso que cuando una persona está tan cansada y no puede dormir y tiene un sistema o tiene una condición de alerta, de alarma, tiene todavía sensibilidad. ¿Por qué? Porque esto permite su funcionamiento para que nosotros podamos generar una respuesta. Entonces, eso se llama corrección automática a largo plazo. Esta corrección, perdón, a corto plazo, esta corrección automática a corto plazo no está identificado cuánto tiempo es, pero no se establece una corrección automática en cuestión de días, máximo en cuestión de horas o minutos. Otra vez volvemos al ejemplo. Si yo les hago estudiar todo el día para mañana dar examen y después les mando un receso y otra vez les vuelvo a hacer dar examen de algo que realmente a ustedes les vaya a interesar, van a responder, pero seguramente me va a durar un par de horas. En cambio, si yo los tengo estudiando 3, 4 días, por más de que sea algo muy, muy importante, van a bajar el margen de sensibilidad. Entonces, por eso la corrección automática a corto plazo en muchas bibliografías dice que dura cuestión de horas, muy pocas veces días, simplemente en cuestión está de alarmas. Bien, ¿cuáles son los cambios a largo plazo de la sensibilidad sináptica? Los cambios a largo plazo ya se dan en días. Podrían darse, si quieren, en muchos días o alguna vez en meses. Están ocasionados estos por la regulación de la alza o baja de los receptores sinápticos. Depende de qué los cambios a largo plazo, de la cantidad de proteínas presentes en los puntos sinápticos. Entonces, cuanto más cantidad de proteínas nosotros tenemos, vamos a regular un aumento de la situación cuando hay baja actividad, ¿ya? Esto se supone que va a haber una hiperactividad por la cantidad de proteínas que yo tengo. Sin embargo, cuando las sinapsis se emplean demasiado en una cantidad excesiva, la sustancia neurotransmisora se combina, se potencia con otras proteínas receptoras de muchos otros y quedan inactivados y retirados de la membrana sináptica. Entonces, estos sufren un colapso, ¿ya? Es cuando realmente ya no hay respuesta sensitiva, ya no hay respuesta táctil, ya no hay respuesta motora, no hay absolutamente respuesta de nada, porque he tenido mucha cantidad de sustancia neurotransmisora combinada con mi cantidad de proteínas. Estos, cuando se potencian ambos, quedan inactivados. Entonces, esto puede suceder a largo plazo. ¿Qué pasa si yo dejo a un paciente convulsionando más de 15, 20 minutos? Va a tener que una inactividad neuronal. Alguna parte de su cerebro va a fallar. El paciente no va a responder a estímulos o verbales o físicos o dolorosos. Entonces, no se vayan a olvidar que los cambios a largo plazo son potenciados y se van a inactivar, ¿ya? En cambio, cuando tiene una cantidad de proteínas moderada, regula el alza y baja la actividad. Entonces, esto nos va a permitir que no haya un colapso nervioso. En cambio, cantidad de proteínas aumentada con neurotransmisores aumentados van a inactivar la respuesta neuronal y van a ser retirados de la membrana sináptica. Bien, eso es todo con el capítulo 47. Vamos a empezar, espérenme, vamos a empezar el capítulo 48. Déjenme compartirles mi pantalla. Mm.
Espérenme un segundito, por favor. Bien, vamos a empezar el capítulo 48. Este capítulo es extenso, es bastante extenso. Les pido que por favor, si no me entienden, vuelvan a repasar todo lo que concierne a la anatomía de la médula espinal, ¿ya? Bien, vamos a hablar de sensibilidades somáticas, vamos a hablar de la organización general, pero en específico de las sensaciones táctiles y posicionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de todo lo que podemos sentir, cuál es la función que nos permite sentir y cuál es la función que nos permite ver la posición de nuestro propio cuerpo. Saber dónde está nuestra nariz, saber dónde está nuestro brazo, dónde está nuestro dedo índice, el primer ortejo del dedo gordo del pie, entonces el primer ortejo del dedo del pie. Entonces son todas esas sensibilidades somáticas. Estas sensibilidades somáticas se dividen en 1 y 2, en parte 1 y 2. Esta clase vamos a tratar de determinar la sensibilidad somática, ¿ya? Bien, entonces la sensibilidad somática, chicos, es el mecanismo que, espérame, es el mecanismo que nos indica que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. En estos sentidos, nos dice que se contraponen sensibilidades especiales. ¿Cuáles son esas sensibilidades especiales? La vista, el oído, el olfato, vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio. Estas 5 sensibilidades van a darnos la sensibilidad somática. Entonces, en todo lado, en todas las partes del cuerpo, nosotros podemos recopilar la información mediante la sensibilidad, ¿ya? Entonces, esto va a generar que nosotros tengamos referencia de cómo ver, cómo oír, cómo oler o qué oler, cuál es el gusto y de qué manera nosotros podamos generar el equilibrio. Bien, ¿cuál es la clasificación de las sensibilidades somáticas? Ya, somáticas. La clasificación de las sensibilidades somáticas se subdivide, vamos a llamarle así, en la sensibilidad por mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores están formadas por sensaciones táctiles y posesionales, que son las primeras y las más abundantes. El segundo son las sensibilidades termorreceptoras, que van a detectar el calor y el frío, y la sensibilidad al dolor, ¿ya? Esta sensibilidad al dolor solamente se va a activar cuando los tejidos vayan a estar dañados. Entonces, son esas sensibilidades somáticas importantes, ¿ya? Bien,
¿Cuáles son las otras clasificaciones? Las otras clasificaciones que también las tenemos en el cuerpo son la sensibilidad exterorreceptora. Esta nos va a decir o va a venir de la superficie del cuerpo y es la que va a ver o la que se va a relacionar con el estado físico del cuerpo, ¿ya? Como las situaciones posicionales, aquí la estoy dibujando, si estamos sentados, estamos apoyados sobre nuestros pies, sobre nuestros talones, sobre nuestros muslos, como etcétera. Esta es la sensibilidad exterorreceptora. También nos va a dar la sensación del equilibrio, ¿ya? Bien, ¿se acuerdan que uno de sus compañeros una vez en clase le hicimos un estudio para ver el equilibrio, para ver el estado del cerebelo? Y este su estudiante o este su compañero caminó en línea recta con los ojos cerrados y los brazos extendidos y lo hizo bien. Entonces, también hemos medido que la sensibilidad exterorreceptora, porque hemos medido la sensación también de equilibrio. Esta es una sensibilidad especial, nos dice, porque muchos de los pacientes, cuando vayan a caminar sobre una línea recta, cerrando los ojos, no pueden mantener el equilibrio, entonces se van a ir a un lado o al otro. La segunda es la sensibilidad visceral. La sensibilidad visceral, ya sabemos, viene de todos los órganos internos, ¿ya? Y la sensibilidad profunda hace referencia a todas las fascias, a los músculos, al hueso. Entonces, esta comprende la presión profunda ejercida por una aguja, ejercida por un dedo, ejercida por la vibración, por el dolor, como etc. Entonces, son otras clasificaciones de sensibilidad somáticas que las vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahora nos vamos a quedar con estas sensibilidades: mecanorreceptoras, termorreceptoras y las sensibilidades al dolor. Bien, detección y transmisión de las sensaciones táctiles. Táctil es cuando nosotros tocamos una parte del cuerpo, comprimimos, presionamos una parte del cuerpo. Bien, acá existen, nos dice, interrelaciones entre las sensaciones táctiles de contacto, de presión y de vibración, ¿ya? Sobre todo la de contacto y la de presión están muy relacionadas con la sensibilidad de la detección y de la transmisión. Estos se dan por varias diferencias, ¿ya? Estos se detectan mediante dos tipos de receptores que son diferentes entre sí. Primero está la sensación del tacto, que deriva del estímulo, ¿ya? Segundo está la sensación de la presión. Esta sensación de la presión obedece a que nosotros podamos generar una deformación de tejidos profundos. Y la sensación de la vibración es la repetición de las señales sensitivas con rapidez. David, ¿has levantado tu mano? David, me aparece en mi pantalla como un cuadradito azul. Ya no. Bien, entonces, para que yo detecte y transmita esas señales táctiles, tienen que haber tres receptores. Esto es pregunta de examen, no se vayan a olvidar. Sensación del tacto, que viene de la estimulación. Sensación de la presión, para generar deformación de los tejidos profundos. Y la repetición de señales sensitivas con rapidez. Entonces, ayer se acuerdan que les he hecho tocar su deltoides con su dedo índice. Eso es una detección y transmisión de las sensaciones táctiles, porque hemos hecho contacto, hemos hecho presión y esa vibración que hemos generado ha generado sensaciones repetidas de señales sensitivas con rapidez. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de cada uno de los receptores. Los receptores táctiles, chicos, están en todo el cuerpo, absolutamente en todo el cuerpo, pero nos dice que hay al menos 6 tipos de receptores totalmente diferentes. El primero de ellos son en las terminaciones o están en las terminaciones nerviosas y están distribuidas por toda la piel y en otros tejidos. Detectan el tacto y la presión. Nos dice, incluso el contacto suave con la córnea, que no contiene ningún otro tipo de terminaciones nerviosas, porque acuérdense que las terminaciones nerviosas tienen receptores sensitivos netamente electromagnéticos, pero también puede tener terminaciones nerviosas libres que nos generan
una cierta respuesta, ¿ya? Bien, el segundo